Pues como que habíamos pensado hacer una mezcla de plática, lectura y bailable. Sí, no falta bailable en realidad, a menos que nos emocionemos mucho. Entonces vamos a platicar un poco. No hay mucha presentación protocolaria. Ángeles es autor de una novela que les recomiendo mucho, que se llama Hacia las luces del norte, que yo la leí hace unos años cuando intercambiamos libros y me conmovió y me sorprendió que no fuera una novela que circule más, que se comente más en México. Yo creo que digamos, la industria editorial de pronto hace difícil la circulación de ciertos textos, pero siempre que puedo recomiendo esa novela. Y bueno, yo he publicado también un par de novelas que pueden por ahí gustar, y el tema que nos convoca, o el título de la mesa, que Cel me preguntó cómo quería que se titulara la mesa, y yo entré en pánico y le dije lo primero que se me ocurrió sin pensar en qué lío me estaba metiendo, pero es la imaginación y el deseo, un poco como motores creativos, como siento que tengo mucho reverb, ¿no? Me siento así como bueno, ¿ahí? ¿Se oye bien? ¿Sí? Gracias. Ok, ya. Sí, gracias. Y entonces quería como que empezáramos quizás platicando un poquito y después leer, traemos textos muy breves para no aburrir al respetable, pero que sirvan también como pretexto para seguir conversando. Entonces, yo me había imaginado algo así como pensar esta oposición, como escribir desde la imaginación, escribir desde el deseo, y cómo se complementan esos dos motores, impulsos creativos que a menudo están detrás de lo que hacemos. Solemos pensar que la narrativa, o la ficción, la novela, el relato, es un género de imaginación, ¿no? Donde uno tiene que sentarse, imaginar un mundo y escribirlo y hacer que avance la historia o que avance la trama. Pero se nos olvida que muchas veces también el deseo en realidad es lo que alimenta el texto, y lo que le da entraña, garra, jícamo o swing a los textos, ¿no? El deseo, carnita, el deseo como esa especie de elemento pulsional que viene un poco del subconsciente y que sostiene un texto, un personaje, una novela, y que un poco es lo que le da la intensidad más allá de una historia, y de donde beben las novelas y de donde beben los relatos. Entonces no sé tú cómo lo vives en tu proceso creativo, si te sientas, digamos, por ejemplo, a la hora de escribir novela, tienes armada una idea, o sea, como te imaginas un mundo, una historia, y a partir de eso escribes, o si te dejas guiar un poco como por esa especie de entraña o deseo funcional. Creo que es una mezcla. Bueno, para empezar, creo que cada novela es un recorrido distinto, ¿no? Porque cuando escribí Hacia las luces del norte, tenía clara la anécdota, digamos, ¿no? Que esto es lo que va a suceder, no tanto de qué trata la novela, sino lo que pasa. Pero todo de manera muy fría, muy calculada, y creo que fue hasta que me senté a escribirla y que dije, bueno, yo sabía que iba a pasar esto y tal, pero cómo muevo los personajes para que se muevan del punto A al punto B, fue donde me tocó escarbar en la experiencia personal, en mis propios deseos, en mis propias pulsiones, ¿no? Ahorita que mencionabas este elemento pulsional, y fue donde me sorprendió también los caminos que iba tomando la novela. En lo que estoy escribiendo ahora, la experiencia es completamente distinta, porque ya estoy un poquito familiarizado con el proceso de escribir una novela, y me he sorprendido un poco menos, pero también ha sido más grato como de dejarme llevar por esa incertidumbre también de, ok, ya no tengo que tener todo planeado, puedo
puedo dejarme explorar. Sí, entonces, en tu caso. Sí, o sea, creo que va un poco como por el mismo lado. O sea, a mí me pasa que tengo más o menos una idea, como un posible destino, o una intención, o una dirección de escritura. Y luego cuando me siento a escribir, hay muchas cosas que me están pasando además de la escritura, ¿no? O sea, digamos, además de escribir, pues estoy con mis propios procesos, traumas, enamoramientos, y todo eso de pronto, o sea, por muy claro que tenga un plan de escritura, a la hora de sentarme a escribir, o estoy enojado con alguien o algo, todo eso termina también volcándose en el texto aunque uno no quiera, ¿no? O sea, de alguna manera, y creo que escribir para mí se trata también de saber poner atención a esas cosas, o sea, como de dejarte afectar lo suficiente como para un poco traicionar tus planes y escuchar también al cuerpo, ¿no? Escuchar, digamos, lo que traes adentro, y lo que el cuerpo te pide, y lo que el deseo guía, ¿no? Que el deseo tenga cierta incidencia en la escritura y que de algún modo logres como llegar a una especie de pacto entre lo que quieres escribir y lo que puedes escribir, ¿no? Que creo que eso es para mí como la escritura siempre es una negociación entre lo que quisiera, porque claro, a mí me encantaría ser Sebald y escribir novelas hiper ensayísticas donde camino por la campiña inglesa, pero luego en realidad resulta que traigo otras cosas adentro y que traigo otras cosas en la tripa y en la cabeza, y tengo que hacer una negociación entre lo que quisiera o el tipo de escritor que me imagino que quiero ser y el tipo de escritor que puedo ser, que es un escritor como mucho más inseguro y atravesado por deseos y como por otro tipo de pulsiones. A mí me ha servido también mucho, o sea, como pensar la escritura en términos de eso que avanza y eso que regresa, ¿no? Lo que avanza con una idea de la trama, de la historia, donde dices, bueno, hay un caminito en la novela que va de A a B a C y que tienes que ir más o menos trazando, o que quisieras ir trazando, y luego están las cosas que regresan, que no es lo que avanza, sino lo que, digamos, las recurrencias de los personajes, lo que los personajes traen consigo mismos y de alguna manera ponen en acción todo el tiempo, no repiten el carácter del personaje, sí, como esa especie de nudo que trae adentro. Sí, sus obsesiones, todo ese bagaje, ¿no?, que trae el personaje. Sí, total. Y quizás valdría la pena que leyéramos primero tú o yo, como quieras, y luego podemos platicar un poco como para aterrizar más, porque si no se vuelven muy abstractas las conversaciones sobre escritura, y creo que está bien hacerlo a partir de cosas concretas. Vale, estoy de acuerdo. Entonces, ¿empiezas? ¿Empiezo? Pues empieza tú si quieres. Vale. Perdón, me quito los lentes porque luego no veo de cerca. Problemas a la edad. Esto que voy a leer es un fragmento muy breve, muy pequeño en realidad, de una novela en la que estoy trabajando ahora mismo. Es la primera vez que lo leo ante un público, así que bueno, tienen la premisa y ya veremos qué sale. Hace un par de días tembló de nuevo. Ni lo sentía, decir verdad. Me enteré solo porque mi madre me llamó a las 7 de la mañana. Lo vi en las noticias, me dijo, como otras veces llamas para avisar que estás bien. Miré hacia la ventana, concentrándome en los sonidos que se colaban de la calle. Los aviones, las conversaciones de las vecinas, el carrito de los camotes, el ruido de los trailers sobre Avenida Revolución. En fin, el caos cotidiano que, en este caso, representaba la calma. Estaba dormido, le dije. Debió ser muy ligero porque tampoco escuché la alerta. Vivo con el alma en un hilo desde que te fuiste. En Juárez no había sismos, es cierto, pero tampoco tenía el perdón. Hasta es curioso que pronuncie esa palabra, perdón. Allá no tenía un uso para ello.
Los pocos árboles que había tenían un color pardo incluso cuando reverdecían. En cambio aquí, a veces cuando camino, de pronto me encuentro con algún árbol enorme, casi prehistórico, con unas hojas con las que fácilmente podría cubrir mi cara y raíces que se rebelan contra el asfalto. Hay un árbol, por ejemplo, con el que me topo a cada rato. Está seco y hueco por dentro, y a pesar de ello está lleno de vida. Cuando llueve, su corteza se reviste de líquen y los pájaros hacen un refugio en su interior. Detalles como ese despiertan mi asombro. Para un hombre que viene del desierto, hasta el verdín sobre la acera adoquinada es un milagro. Mi madre seguía hablando. Decía algo sobre la distancia y la importancia de estar cerca de la familia. Después de asegurarle que todo estaría bien y me pondría en pie por si había alguna réplica, apagué el celular y me volví a dormir. 40 minutos más tarde me despertó un estruendo que sacudió hasta las ventanas. Madre, pensé, está temblando. Me paré en chinga, pero el edificio no vibraba. En la calle se escuchaban algunos gritos. Decidí vestirme y bajar de cualquier manera. Entonces me di cuenta. Las excavadoras se habían detenido. Un centenar de trabajadores corrían en todas direcciones, huyendo de la nube de polvo que escapaba de las paredes del antiguo cine ermita. No era la primera vez en los meses que llevaban trabajando en la demolición que ocurría un derrumbe. ¿Habrá tenido algo que ver con el sismo de esta mañana?, me pregunté mientras veía desde el otro lado de la acera a unos hombres que luchaban por sacar un cuerpo ensangrentado entre el cascajo. La tarde que encontré a Elegua se cayó el cielo. Cuando era niño, el mundo entero se detenía ante el prospecto de la lluvia. Ni la tarea ni la televisión eran tan importantes como salir a ensoparme. Así decía mi abuela. ¡Ay, qué muchacho este! Miren nomás cómo viene con la ropa toda ensopada. Hacía como que me regañaba, pero lo cierto es que a ella las lluvias también la ponían de buen humor. Cuando se vive en el desierto, el agua siempre es una celebración. Eso pensaba mientras esperaba que amainara el aguacero. Me doy cuenta de otra cosa ahora. Hasta entonces nunca había tenido un paraguas. Supongo que de llevar uno conmigo habría caminado hasta la estación del metro más cercana. En lugar de eso, me arrimé a un puesto de tacos, pero el olor de la grasa quemada, el agua estancada y la humanidad apretujada bajo el toldo me vencieron. Entonces di el primer paso bajo la lluvia. Son 500, me dice la mujer. Los ojos le brillan como un par de zapatos recién lustrados. Me da la impresión de que delatan una sonrisa que no alcanza a formarse en sus labios. Desconfío de ella en el acto. No sé decir con certeza si me está dando el precio justo o lo está inflando a causa de mi acento. ¿500 pesos? ¿A poco me vio cara de turista?, me animo a decirle. Entonces la mujer me arrebata la figura de sus manos. De mis manos. Se la lleva contra el pecho como un hijo suyo al que alguien hubiera menospreciado. Tú nomás ves un trozo de carne, muchacho, pero el Elegua no tiene precio, es invaluable. Su voz es una aguja que rasga un viejo disco de acetato. Hurgo en las bolsas del pantalón, pero solo encuentro un billete de 200. Ni hablar, no pretendo regatear, de modo que me doy la vuelta y regreso por la misma callejuela saturada de antigüedades, baratijas y juguetes usados. No me explico por qué llamó mi atención esa figura, pero quería llevarla a casa. Entonces lo veo de reojo. No es muy alto, pero tiene la espalda ancha y los brazos de un vato curtido en la calle. No tengo duda de que me sigue. Es el mismo güey que hace unos minutos me decía que le pasara, güero, nada se pierde con preguntar. Y trae la figura en sus manos. Su madre lo mandó detrás de mí, no se me ocurre otra cosa. Dirá que la rompí para obligarme a pagarla. Pinche chacal y pinche su madre. Aprieto el paso. La boca del metro se abre como un refugio que normalmente evitaría y que ahora agradezco. Solo pienso en correr, en perderme entre toda esa gente de la que siempre huyo. Pero entonces lo escucho tan cerca como si me hablara al oído. Siento su mano sobre mi hombro. Espera, insiste, esto es tuyo. No me alcanza para pagarlo, respondo. Llévatelo, dice, ni lo va a notar, mi jefa tiene un chingo en la trastienda. Me dice que se llama Suárez, como su madre. Ya hasta parecía que le iba a dar el apellido del desgraciado que la dejó panzona. Cuando habla, abre los ojos como si fueran a salirse de sus cuencas. Me dice que nunca se había acostado con otro hombre, pero yo le había despertado algo adentro.
Estás guapo, cabrón, agrega. No me lo creo. Pienso que, con toda seguridad, no soy el primero a quien le dice algo parecido. Nunca he conocido a un hombre heterosexual al que no le provoque escozor la palabra guapo. A la jefa le gusta decir que es cubana, me cuenta, pero nació aquí, en la mera Portales. Su familia era de Veracruz. Lo atraigo hacia mí y deposito 2, 3 besos en su hombro redondo y oscuro. Es inútil. Arturo Suárez sigue hablando de su historia personal. Así podríamos seguir 2 horas. Pero es una mentira inofensiva continuar. Tiene que ganarse la vida, así que nomás dice lo que la gente quiere oír. Sobre la frisa, el ecuano se observa sosteniendo un coco sobre su cabeza. El coco tiene conchas por ojos y boca y está adornado con cuentas rojas y negras. Proyecta su sombra alargada sobre mi espalda desnuda. ¿Y este compa tampoco es cubano? Made in China, responde. Era de esperarse. Puedes pensar que la jefa es una farsante que compra sus figuras por montón de los chinos, me dice. Pero quién sabe, en una de esas el lenguaje es neta. En una de esas hasta te abre el camino. Entonces un suspiro le corta las palabras. Arturo se estremece. Yo separo sus nalgas con mi lengua. Gracias, Ángel. Me encanta. No sé si sea la primera vez, pero me gusta imaginar que es la primera vez que una frase como entonces separa. ¿Cómo es? Entonces separa su. Yo separo sus nalgas con mi lengua. Es quizás la primera vez que se pronuncian los pinos. No estaría tan seguro. No, ¿verdad? ¿Quién sabe? Yo creo que no. No, yo creo que sí. Es verdad, ahora que lo dices. Me parece por ahí de 1960. No sé, en algún momento se va a haber pronunciado esa frase, pero bueno. Muchas gracias. Algo que me llama la atención, que creo que me siento muy vinculado con el texto y con tu literatura en general, es que siempre hay un desplazamiento en el origen, ¿no? En Hacia las luces del norte, que es la novela que publicó Ángela, es una especie de road trip a través de los Estados Unidos, pero digamos, empieza con ese desplazamiento, y el desplazamiento, el viaje es lo que detona toda la historia de la escritura. Y aquí, en cambio, en esta nueva novela que estás trabajando, es alguien que se viene de Ciudad Juárez a vivir a la Ciudad de México, como hiciste tú, y ese es el desplazamiento que detona un poco como la necesidad de escribir o de inventarse una historia para sí mismo, ¿no? Y me acuerdo mucho de Piglia, de Ricardo Piglia, que es un autor argentino que me gusta mucho, que justamente tiene como toda una mitología del primer desplazamiento, ¿no? La primera vez que su familia se mudó desde La Plata a Buenos Aires, a las afueras de Buenos Aires, y lo que significó ese desplazamiento, que es un poco como lo que lo abre a la literatura. Y de algún modo todos nos inventamos ese mito, ¿no? El mito como del primer desplazamiento que nos empuja a escribir. Y no sé si quieras platicar un poco como cuál es como la pulsión de encontrar después del desplazamiento una especie de anclaje también en el lugar de llegada. Sí, creo que es la primera vez que relaciono el movimiento, como dices, de las dos novelas, Hacia las luces del norte y esta que se está desarrollando ahora. Sin embargo, si bien está ese elemento en común, creo que son bastante diferentes entre sí. La primera, el road trip, como dices, es lo que mueve a los personajes. Ciertamente trae todos estos elementos de la novela de viaje, ¿no? Que el viaje representa un aprendizaje, un conocimiento y al final una transformación, y al final del viaje los personajes ya no son los mismos. En esta novela mi personaje, y aclaro que es ficción, hasta ahí, que es un autor que llega de Ciudad Juárez a Ciudad de México, hasta ahí llegan las similitudes, lo demás es ficción. Está este desplazamiento, ¿no? Entonces llega a una ciudad que está descubriendo, que encuentra extraña, que encuentra nueva y estimulante a la vez, pero también pues
pues eso, está lejos, ¿no? Y está buscando como un anclaje, está buscando algo de lo que asirse en esta ciudad. Entonces, sí hay un desplazamiento en Ciudad Juárez a Ciudad de México, pero yo creo que toda la novela transcurre aquí y ya no se está moviendo, más bien está buscando eso, estabilidad, exacto, algo de lo que asirse. Te comentaba ayer brevemente, y lo mencioné aquí, una de las cosas que hace el personaje, que no está en el fragmento que leí, pero en uno de los paseos entra a un cementerio y decide adoptar una tumba abandonada, ¿no? Que encuentra descuidada. Y entonces es ese tipo de cosas que hace este personaje como en su búsqueda por tener arraigo. Pues eso, ¿no? Decir, bueno, ya tengo una tumba que visitar, ya de alguna manera soy de este lugar también. Entonces sí, creo que en la primera, el movimiento busca este autoconocimiento, tal vez es lo que impulsa este autoconocimiento, y aquí yo diría que es al revés. No sé si sea así, si termine siendo así al final, pero creo que ese autoconocimiento que ya trae el personaje es lo que lo impulsa a querer buscar ya, como a quedar cierras. Exacto. Claro. Digamos, lo que me interesa también, digo, del personaje y en este fragmento es la sensación como de un otro mundo que se queda en Ciudad Juárez, ¿no? Que empieza, o sea, digamos, el fragmento empieza con la mamá llamándolo, como una especie de voz que sigue ahí, como todo ese pasado que sigue ahí, y las palabras de la abuela, o sea, como que hay todo un mundo que se queda atrás, que por mucho que él esté en una nueva situación, en un nuevo contexto, sigue como en comunicación y viene de ahí, trae con él un acento, digamos, hay como una serie de cosas que tienen todavía la marca de ese desplazamiento, aunque esté buscando quedarse. Yo escogí para leer un cuentito que escribí como el año pasado, que también está un poco en proceso porque no lo he terminado de corregir y no lo he publicado en español, y que era un poco como me enseñó Ángel el fragmento de novela que iba a leer, decidí buscar algo que tuviera algún tipo de eco, y hay un desplazamiento, digamos, al revés, porque es una mujer que se va a Tijuana. Leo. Adelante. Rosaura al amanecer. La enorme valla coronada de alambre de púas serpentea entre los arbustos, asciende las colinas polvorientas, traza un zigzag caprichoso y más allá de donde alcanza la vista se interna en el océano varios metros. Pero las olas que rompen a un lado y otro son las mismas, las nubes cruzan la línea todo el tiempo en ambas direcciones sin pasaportes ni visas. Me vine a Tijuana hace 4 años, después del accidente. Cuando llegué, me acuerdo, me acababan de quitar los puntos en la cicatriz de la pierna, que se parecía un poco a esa línea fronteriza que se ve desde aquí arriba. Durante un tiempo en la Ciudad de México intenté seguir con mi vida. Iba al trabajo, daba las gracias cuando me daban el pésame, sonreía cuando me miraban con lástima, fingiendo que no sabía lo que decían a mis espaldas. Esa es la chava que mató a su mamá. Imagínate qué espanto. Pero yo no maté a mi mamá, fue un accidente y no tengo por qué sonreír si no se me da la pinche gana. Por las noches mi marido prendía la tele en la sala y se quedaba dormido viéndola. En el cuarto yo fingía dormir y a veces me quedaba dormida sin darme cuenta, media hora, 20 minutos, antes de volver a despertar como si me hubieran sacudido. De madrugada mi esposo regresaba a la cama y me daba un beso en la frente, pero en realidad ya no estábamos juntos. Solo compartíamos un refrigerador y un silencio cada vez más hondo. Escuché muchos consejos las primeras semanas. Medita, ve a terapia, busca un amante, deja el azúcar. El único consejo que seguí fue el que me tomó por sorpresa: vete a Tijuana. Me lo dijo una compañera del trabajo que era viuda y por el modo en que le brillaban los ojitos, supe de inmediato que sabía de lo que hablaba. Al día siguiente hice una maleta y antes de irme a la terminal de autobuses le dije a mi marido que me iba al norte, que no
me esperara. Me dio un abrazo, creo que era la primera vez que me abrazaba sin que hubiéramos cogido, y 5,000 pesos que sacó de una caja de galletas. Se veía aliviado de no tener que seguir viviendo conmigo. Los primeros meses no fueron fáciles. Trabajé en un hotel, en una farmacia y en una tienda de disfraces a la que solo iban prostitutas. No tienen un disfraz de abejita pero para adulto, un disfraz de pie grande, un disfraz del zorro pero con minifalda. Encontré un departamento chiquito en una calle ruidosa, pero de todas formas no dormía mucho por las noches, así que me quedaba viendo por la ventana. Pasaban gentes de todo tipo, turistas borrachos, narcos, haitianos, adolescentes solas. Así conocí a Severiano. Vi por la ventana a un señor de unos 50 años bajo el farol de la esquina de mi casa. Llevaba sombrero e iba cargando una caja de cartón amarrada con mecate. Pensé que sería un migrante, que a lo mejor estaba esperando al pollero que lo llevaría al otro lado, pero después de un rato fumando en silencio, desamarró la caja y se asomó un pájaro enorme, blanco, majestuoso. Severiano lo agarró de las patas, como si fuera una gallina, y cuando no pasaba nadie, lo lanzó hacia el cielo. El pájaro aleteó confundido al principio, luego se acomodó mejor y salió volando, las alas extendidas como un brochazo de pintura blanca en el cielo nocturno de Tijuana. Severiano lo siguió con la mirada hasta que se perdió en la oscuridad por encima de mi edificio, y fue entonces cuando me vio asomada a la ventana. Me sonrió. Nadie me había sonreído en mucho tiempo. Buenas noches, me dijo desde abajo, quitándose el sombrero como en una película de Pedro Infante. Platicamos un poco de cualquier cosa, pero pasaron unos malandros que se me quedaron viendo mucho y le dije que subiera a mi departamento. Ya sé que una no debe de hacer eso, y menos en Tijuana, pero en esa época a mí no me importaba que me mataran, me hubiera dado lo mismo. Hice un té de manzanilla y nos sentamos en la sala, que también era el comedor y también era mi closet. Le pregunté a Severiano qué tipo de pájaro había liberado y me dijo que no estaba seguro, pero que creía que era una especie de cacatúa gigante. Se llamaba Rosaura, pero no la había liberado, me dijo. La soltaba de vez en cuando por las noches en diversas partes de la ciudad y Rosaura siempre encontraba el camino de regreso a casa. También me contó que tenía otros pájaros, muchos, y uno que otro reptil. Cuando la policía detenía a un traficante de aves exóticas, la División de Vida Silvestre le hablaba a Severiano para que cuidara de los pájaros, en lo que encontraban un biólogo como un refugio que se hiciera cargo de ellos. En general se los dejaban 1 o 2 meses, pero a veces no venía nadie y Severiano terminaba cuidando a los animales durante años o para siempre. Me dijo que tenía una granja en un cerro cerca de Tijuana, que desde su casa se veía la frontera y sentí que al decirlo volteaba a verme las piernas, la cicatriz gorda que me había quedado del accidente. Le pregunté si podía visitar su granja, quería ver a Rosaura de cerca y a la luz del día. Había algo en su locura que me había hechizado. A la mañana siguiente no fui a la tienda de disfraces, sino a la granja de Severiano. A media mañana me llamaron de la tienda para decirme que estaba despedida, pero no me importó, porque para entonces yo ya sabía que mi destino era estar con Rosaura, con Pinocho, con Amarillo y Rubeola. Mi destino, así como se oye, era ayudar a Severiano con los pájaros, aprender a limpiar la jaula y alimentar al halcón que vivía separado de los otros, con carne de pollo o ratoncitos vivos, permitir que la cicatriz zigzagueante de mi pierna se fuera desvaneciendo poco a poco, que la blanca pureza de Rosaura, agitándose en la noche fronteriza, borrara todo rastro del fatídico accidente. Severiano me dijo que podía quedarme en una cabañita que tenía unos 40 metros de su casa. No tenía baño, pero no me importaba. Si tenía que orinar de noche, orinaba en el campo, entre las piedras y los matorrales que rodeaban la cabaña. Todavía no recuperaba el miedo a la muerte y pensaba que morir así, crillas, mordida por una víbora, era una buena forma de irse, tan buena como cualquier otra. La jaula era una construcción formidable, un auténtico palacio de 15 metros de altura y al menos 30 de diámetro, levantado con una estructura de tubos metálicos como los que usan los puestos de tianguis y forrado por completo con tela de gallinero. Severiano, que fue ingeniero en otra vida antes de tener la granja, lo diseñó él solito. Adentro de la jaula había zonas sombreadas, árboles de frutas, un estanquito, una montaña de piedras con una mina de oro a escala y hasta una jaula más chica donde vivían los pájaros malandros, como les decía Sebe,
los inadaptados, las aves tristes o agresivas que atacaban a los otros. Era como una ciudad allí dentro y muy pronto empecé a aportar mis propias ideas. Planté un nopal cuyas tutunas picoteaban un venteveo, diseñé un jacuzzi con el motor de una pecera para la pareja de iguanas. A raíz de eso, Severiano me cedió una sección de la jaula donde podía hacer lo que quisiera y ese pequeño reino, tributario del suyo, absorbió mi vida entera. Compré varios costales de olotes y construí una pirámide de maíz. Fue todo un éxito. Pinocho, una oropéndola, se la pasaba en la pirámide haciendo un ruidito y Severiano me dijo que antes de que yo llegara no hablaba, era un pájaro traumatizado. Noté que pese a su parquedad, mi maestro me miraba con orgullo. Severiano era reservado e incluso hosco. El trato con los animales había arruinado sus modales, pero me agarró cariño y al cabo de un par de años viviendo con él se ofreció a construirme un baño para mi cabaña. Lo hicimos entre los dos y en esas 3 semanas de trabajo pesado, bajo el sol culerísimo de Tijuana, lo conocí mucho mejor que en los 2 años y medio anteriores, pues en general solo me dirigía la palabra para pedirme que fuera a comprar alpiste, o que limpiara la jaula, o que sacara la rubeola, la iguana hembra, para ponerle sus gotas oftálmicas. Durante la construcción del baño, en cambio, me contó que había estado casado, pero que se había divorciado hace 13 años y no había vuelto a querer a nadie. Me contó que era de Zacatecas, pero que había llegado a Tijuana de adolescente con el sueño de cruzar al otro lado, como todo el mundo. Y había cumplido ese sueño. Había vivido en San Diego y luego en Santa Mónica, había sido jardinero y lavalosas y durante casi 5 años había manejado una camioneta para hacer entregas de fertilizantes. Pero luego había pasado unos meses en la cárcel y al salir lo habían deportado. Después de eso no le habían quedado ganas de volver a cruzar. Prefería ver la línea desde aquí arriba, esa cicatriz que partía en 2 el mundo. Para corresponder a sus confidencias, yo le conté que estaba casada y que mi mamá se había muerto por mi culpa. Severiano nomás asintió y después de una pausa me pidió que fuera a traerle una pala. Por primera vez sentí que alguien me daba el pésame que había estado esperando, que alguien me había dicho lo único que me hacía sentir un poco mejor, o tal vez era simplemente que había pasado el tiempo y que ahora vivía en Tijuana y no tenía que escuchar a mi marido viendo la tele por las noches. Pero el caso es que ese día empecé a sentir, por fin, que la muerte de mi mamá iba a ser una de las muchas cosas que me pasarían en la vida. Fin. No es realmente el fin, pero es muy largo. Gracias. Stay tuned para Exacto. Continuar. Sí, para incentivar los Con el cliffhanger ahí. No, nada, como que justo cuando leí tu fragmento pensaba como en la idea de llegar a un nuevo lugar y tratar de empezar una vida y de buscar algo que te ancle, que como decías en la novela En Progreso es este personaje que está buscando relaciones, buscando incluso señales como este mono de lengua que se encuentra, y cosas más o menos arbitrarias como adornar la tumba de un desconocido. Y también siento que, bueno, en mi cuento está esta mujer que se va a Tijuana y empieza también una vida de cero, ¿no? Un poco huyendo de una especie de pasado traumático del que no sabemos demasiado, y encuentra esa especie de sentido en los animales, ¿no? Como que el anclaje es un animal. Creo que también es algo que a mí me ha pasado muchas veces, que de pronto estás medio perdido y si algo te regresa como una especie de centro, es un animal. Y una jaula, ¿no? Además, me parece bastante simbólico y me parece bonito también que sea la jaula, o sea, que es como su dominio, ¿no? Subordinado al de Severiano, pero también suyo. Es una jaula. Sí, eso fue, en realidad como que cuando salió una noticia que leí hace años de un tipo que realmente tiene ese trabajo, o sea, como en Tijuana hay mucho tráfico de especies transfronterizo, todo el tiempo están decomisando especies exóticas y hay un tipo encargado como de cuidar a las especies que decomisan en lo
que encuentren cuál es su hábitat o alguien que decida qué hacer con ellas. Y entonces hay una especie de zoológico medio salvaje por ahí cerca de Tijuana. Y mi mamá vive ahí al lado, en playas, está muy cerca de la zona de playas. Es como que me quedé con esa idea. Es muy interesante. Volviendo un poquito a lo que mencionábamos, ¿no?, hace rato de la cuestión del deseo y de las pulsiones y de cómo tenemos claro el texto que queremos escribir y por dónde finalmente termina llevándonos la historia. ¿Nos puedes contar un poquito más de pues qué es lo que está pasando también en Daniel, ¿no? O sea, justamente creo que el cuento trata un poco, digo, destrozándolo y analizándolo demasiado, pero tiene que ver con la falta de deseo, ¿no?, que es el duelo a veces. O sea, cuando estás en un duelo muy profundo, sientes que dejas de querer cosas, no dejas de desear por completo, no tienes como ninguna pulsión, nada incluso que te haga como salir de tu casa, ni nada. Y en esa especie como de vacío, de falta total de deseo, alguien le dice, vete a Tijuana. Y como que parece tan aleatorio ese consejo, pero siento que también Tijuana es un lugar que propicia esas cosas. O sea, hay mucha gente que llega a Tijuana así. Mi mamá un poco también llegó a Tijuana después de un divorcio. O sea, como que siempre es un lugar que te jala en momentos difíciles, y las veces que yo he ido a Tijuana han sido también como en mitad de procesos medio de duelos, de rupturas, de cosas así. Entonces yo tengo como Tijuana muy relacionado a nivel del deseo, con un lugar para revivir el deseo un poco también. O sea, es el lugar al que vas como para volver a querer algo. Entonces esta mujer se va y lo primero que le despierta una especie de deseo o la posibilidad de volver a desear es ver un pájaro blanco liberado en la noche, ¿no? Es solamente como ese brochazo de pintura en el cielo, y de pronto hay algo en esa imagen que reenciende su deseo. Y digo, yo estaba escribiendo el texto justo después de un divorcio medio traumático que me llevó también a irme al norte, pero más al norte porque me fui a Nueva York. Sí, caray, yo me fui al mero frío, chingada. Y además lo escribí como justo en mitad del invierno en Nueva York, como sin ver nada de la luz del día, en un momento que quería playa. O sea, que como que necesitaba también yo empezar, se estaba reactivando en mí, digamos, el deseo también, y la posibilidad como de volver a querer cosas y volver a hacer una vida regida también por las pulsiones y por el deseo. Pero estaba escribiendo, empecé a escribir una serie de cuentos que todos tenían un poco eso en común, que era como reempezar, o sea, como maneras de rearmar una vida y de reencontrar el deseo, de reencontrar las pulsiones, y como de buscar formas, y también muchos de ellos a través de lo sexual, por cierto, o sea, como formas de revincularse con el deseo a través del sexo o a través de las pulsiones sexuales en general. Este es como un poco más poético, ¿no? Es como esta imagen del pájaro que de pronto la despierta al mundo de nuevo, pero todos iban un poco por ahí, como lo que pasa después del final de algo. Ahora que mencionas también Tijuana, me llama mucho la atención porque esa es la misma concepción que yo tengo de Ciudad Juárez también, ¿no? No sé si es una cosa de fronteras o de fronteras del norte, especialmente por cuestión de la industria maquiladora y los trabajos que hay gracias a esta industria, que también es como un lugar de inicios, ¿no? De nuevos inicios, y que representa eso, yo pienso. Sí, totalmente, porque son ciudades que hay mucha gente pasando, ¿no? Y hay mucha gente que va como queriendo empezar algo en otro lado, no necesariamente ahí, ¿no? O sea, como una especie de destino intermedio, una escala hacia otra vida, y luego muchos se quedan ahí y terminan haciendo una vida ahí, ¿no? Que
que sí, a mí, o sea, esos lugares, como esos puntos que son un poco de paso y donde la gente termina quedándose casi en contra de sus planes, me parecen súper interesantes. O sea, siento que son como polos magnéticos, no sé, que a nivel narrativo me atraen. Y Tijuana, Juárez, fíjate que no conozco, pero Tijuana, que yo he ido mucho desde hace muchos años, como que tengo también esa sensación, que es un lugar de inicios y donde es fácil, digo, fácil, es muy difícil iniciar, pero todo el tiempo hay gente iniciando cosas, ¿no? Y la gente, o sea, hablas con la gente que se fue a vivir a Tijuana en algún momento y siempre son como historias súper interesantes de cómo llegaron ahí, de qué los llevó, o sea. Sí, sucede más o menos lo mismo y lo traigo a colación porque es eso, son como lugares, son como ciudades en las que puede la gente llegar y no sé, como una especie de tabula rasa también y empezar de cero en otro sitio. Y me llamaba la atención justo ahora porque mi personaje, que es de Ciudad Juárez, él tiene que salir de allí, ¿no? No puede, no funciona, las mismas reglas no aplican a él. Entonces él tiene que salir para eso, buscar cierto anonimato, buscar cierta reconstrucción. Sí, por eso te digo que escogí este cuento porque era como el trayecto inverso de la frontera de la Ciudad de México y de la Ciudad de México a la frontera, pero un poco con ese impulso en común, ¿no? Como de buscar un lugar donde te sientas de nuevo tú, donde puedas no estar tan vinculado a ese pasado, inventarte una nueva persona a la medida de tus deseos y a la medida de tus necesidades en otro sitio. Creo que se nos termina el tiempo, pero si alguien quiere